Enrique Proeber, un amigo, una persona que nos ha ayudado a dilucidar muchos hechos en Córdoba, hechos lamentables, crímenes lamentables que después fueron sancionados como que se hubiera suicidado policías. La verdad que es un tipo muy comprometido, ha participado en los crímenes más importantes en Argentina y siempre, lamentablemente lo digo, siempre encuentra, lamentablemente repito, pruebas concretas de que esas autopsias por lo general son manipuladas por el poder político, lamentablemente, y judicial. Y está la doctora Sara Maldonado, que es, es doctora en biología de la UBA. Ahora, Sara, ¿cómo andás? Soy doctora en biología de la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, pero soy profesora en la Universidad Perfecto. En la UBA. Gracias, Sara. Enrique, ¿cómo estás? Bien. Contame qué has encontrado en el caso Maldonado. Sí, yo empezaría por la derivación de las suposiciones, ¿no? Es decir, yo creo que acá hay dos hipótesis. Una, si lo tuvieron muerto en algún lugar y después 20 o 30 días antes lo tiraron en el río, y la otra es que estuvo vivo por 48 días, para empezar, ¿sí? En sí hay varios aspectos dentro de la autopsia que son importantísimos de analizar. Uno es el punto 10, que ustedes pueden proyectarlo. A ver, Jorge, si tenés, vamos a hablar de, digamos, de que se encontró polen en su ropa, ¿no? La palinóloga expresa de manera contundente, diciendo que es bajo ningún concepto o aspecto el polen puede soportar en las prendas más de 20 a 30 días en el lecho de agua. ¿Eso quién lo dice, Enrique? La palinóloga. La palinóloga dentro de la autopsia. En la autopsia, dentro de la autopsia se determina esta situación. A foja 54. O sea, foja 54 dentro de la autopsia formal, oficial. Exacto, acá está, ¿ves? Y ahí lo tenés en pantalla. Dice, déjalo ahí, Jorge, un segundo. Por último, es importante mencionar que bajo ningún punto de vista los granos de polen encontrados en las muestras periciadas puedan permanecer adheridos a las prendas anteriormente citadas, sumergidas en el lugar del hecho, descrito por un periodo de tiempo prolongado, teniendo en cuenta la mínima velocidad que pueda tener la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que en un plazo no mayor a 30 días el polen desaparece de las prendas. Y la vestimenta de Maldonado estaba llena de polen. ¿Cómo debería ser eso, doctora? No, lo que sucede es que ese polen se podría ir renovando en la medida que está flotando el cadáver y que se puede ir depositando en la medida que está flotando el cadáver. Ese polen y esas otras estructuras que tienen, por ejemplo, mencionan las algas diatomeas, que tienen una caparazón silicia, y entonces se conservan bastante, y mencionan también esporas de hongos, es decir, todo lo que encuentran sobre el cuerpo son organismos o estructuras que son lavadas permanentemente por la corriente de agua. O sea, que no pudieron estar en el cuerpo de Maldonado si es que dicen que estuvo tanto tiempo sumergido. Y el otro detalle es que para determinar la data de la muerte, de acuerdo a los fenómenos tanatológicos, lo que ellos realizan es utilizan una tabla que se llama tabla de Re. R-E-H. Bueno, es un alemán que analizó más de 400 y pico de casos, porque el ahogado es el único que sabemos cuándo se ahogó accidentalmente y cuándo aparece el cuerpo. Sobre esos fenómenos tanatológicos, ahí está la tabla, la tenés en pantalla. El ítem superior izquierdo dice temperatura media, ¿lo ves? Temperatura media. ¿Qué ocurre? Piden las temperaturas de la cuenca del río Chubut, ¿sí? Y la temperatura promedio, teniendo en cuenta la semana siguiente de la desaparición de Maldonado, hasta la aparición del cuerpo, daba 6 grados 27. Si vos colocás la tabla, a ver, Jorge, en 6 grados 27, que 5,8 es el que más se aproxima, te daba exactamente 53 días. ¿Sí? 5,8 empiezan a bajar, si suben la tabla así se van a dar cuenta que habla de 53 días, ¿no? En este caso en particular, si la desplazan un poco a la tabla, la pueden ver. Tenés en el próximo paño, Jorge, el desplazamiento de la tabla. Exactamente. Si tenés Ahí está. Entonces, si seguimos con el desplazamiento de la tabla, van a ver que empieza a aparecer un número de 53. ¿Lo ven? Bueno, ¿qué ocurre? Como no les da, en este caso, 6 grados 27, 5,8, le ponen la mínima, que es, en este caso, la de menos de 3 grados. Entonces, ahí sí
todo se proyecta a 53. Si vos ves la tabla de vuelta... A ver, explícamelo para la persona que no entiende. Claro. ¿Tomaron menos temperatura, más temperatura de la que tenían que haber tomado? No, tomaron menos temperatura. Menos temperatura. Entonces, en vez de tomar la media, tomaron la mínima. Claro. Y eso es grave. Porque se hubiera conservado más el cuerpo. Claro, digamos, ahí se hubiera conservado, pero nunca fue de 2 grados 8. Claro. Fue de 6 grados 27 el promedio. Con 6 grados 27 les daba entre 23 días, 20, 23 días. En cambio, con 2,8, como ellos lo colocan, que a su vez fue de junio la temperatura, claro. 13 de junio, un mes y medio antes, es decir, para que les diera 53. O sea, manipularon la realidad, los datos estadísticos de la realidad. Exactamente, hay una manipulación. Hay una manipulación explícita. El no haber tomado en cuenta esos datos que acabamos de ver, lo del polen, lo de la temperatura, ¿qué nivel de gravedad tendría, digamos? ¿Son datos anecdóticos dentro de una autopsia o son importantes? Bueno, yo no soy perita. Sí, pero está bien, pero lo que yo analizo es la autopsia. Claro. Entonces, son datos importantes, pero sobre todo la temperatura, yo le agrego siempre a Enrique. El tema es que también en la autopsia figura que el cadáver fue conservado por las condiciones naturales y artificiales. Naturales, primero te aclaro, la temperatura de crioconservación es de menos 80 grados. Bajo cero. Bajo cero, menos 80 grados. O sea, ¿dónde hay ahí? Hasta 196. Esas son las temperaturas que se crioconserva la semilla, el polen, lo que vos quieras conservar. Son las temperaturas de crioconservación. ¿Y eso dice la autopsia? Entonces, la autopsia habla de crioconservación artificial o natural. Y natural nunca pueden haber alcanzado en el río Chubut y en esa zona esas temperaturas. O sea, natural no es. Y artificial, bueno, hay que explicar a dónde llevaron el cuerpo para que alcanzara, porque se crió preservar. Ahí vienen las 2 líneas investigativas. ¿Qué le pasó al perito de parte? ¿Por qué los Maldonados tuvieron una persona que dejó esto, digamos, en el camino? Yo no sé si salieron, una de ellas salió a cruzarme diciendo de que yo buscaba prensa nada más, pero de hecho, por lo menos yo leí la autopsia. ¿No es cierto? Si ella firmó sin leer la autopsia es un problema grave. Pero ¿qué me interesa si vos buscas prensa o no buscas prensa? A mí lo que me interesa son los datos reales. Acá están. Claro, digamos, no me interesa si vos querés prensa o no querés prensa. Sí. Lo que me interesa es si esto es la realidad o no es la realidad. Bueno, el otro problema que tiene la autopsia es cuando habla de las de la fauna de insectos, la fauna entomológica, como la palabra que corresponde, la fauna de insectos terrestre y acuática. Sí. El perito en ese aspecto, en el análisis de los insectos, la acuática no sirve para nada, no sirve para dar data determinar la data de la muerte. Sí. La que sirve es la fauna terrestre, pero resulta que la fauna terrestre en su totalidad está ausente, es decir, no existe nada. Entonces ellos como no tienen datos, entonces ¿qué es lo que hacen? Dicen que el cuerpo nunca estuvo sobre la tierra, pero que además flotó unos pocos días, ¿entendés? Entonces, si flotó unos pocos días, 2 días, porque si no ya el tercer día ya hay registros de que ya los insectos atacaron el cuerpo, claro. Entonces, o sea, no tenían nada. Con eso sacaron la inferencia que el cuerpo estuvo siempre sumergido, salvo en un momento determinado, 2 días antes de que lo encontraran, 3 días, que salió a flote. A esto le tenés que sumar que le tomaron huellas dactilares para identificarlo. Y el guantelete de piel soporta entre 15 y 20 días. Y en eso estamos todos de acuerdo. Porque la maceración en el agua, vos apenas te bañás, sí, claro, se te arrugan todos los dedos. Imagínate que en 15 o 20 días se desprende la epidermis y la dermis y quedan nada más que los músculos. En este caso en particular, otras cosas que no tuvieron en cuenta y que está declarado dentro de la autopsia, está acá, es que hay una fauna importante en el río, ¿no? Nosotros tenemos nutrias, hurones, bisones, truchas, cangrejos, que todo eso ataca la materia orgánica. Bueno, ¿por qué pasó esto, Enrique? A ver, vos encontrás eso, imagino que la justicia tiene exactamente lo mismo, fueron peritos, fueron médicos. Primero lo que yo quiero aclarar es lo siguiente, ¿no? Es decir, el cadáver no es una bola de cristal y los dioses del Olimpo, en este caso los médicos reunidos ahí, que simplemente fueron 3. Sí. Los que estuvieron frente al cadáver fueron 3. Sí.
todos los demás lo vieron por televisión. Sí. Eso aclarémoslo. Con relación a esto, eso no determina que se cierre el caso. Claro. Hay muchas líneas investigativas. El solo hecho que la palinóloga exprese el polen no puede soportar, porque acá hay un detalle. El cadáver, en el momento determinado, en un proceso enfisematoso, se inflama y flota. Claro. Que eso fue menos de 3 días, como plantea la doctora. ¿Qué ocurre con todo esto? Lo que ocurre con todo esto es que el polen que tiene, Enrique, inclusive lo tiene de zonas que no son de ese lugar. 3 días antes. El polen de otra zona, no es del lugar. 3 días antes de que lo Que encontraran. lo encontrara. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que a esto le tenés que agregar, en una de las suposiciones que hay que investigar, porque vos sabés que la investigación genera suposiciones que hay que confirmar, sí, claro, o no. En este caso se activa el celular al día siguiente, y esto lo dice el ingeniero Garbax, de la UTN, y se mantiene activo hasta el 6 de septiembre, que es decir, más de un mes después. Entonces hay líneas investigativas. Muchas gracias a los dos por haber venido. Queda bastante clara la situación. Evidentemente que han dejado pasar muchas pruebas, han dejado pasar datos e información de científicos, de personas que han participado de la autopsia. ¿Por qué lo dejaron pasar? Solamente algunos lo podrán entender. Algunos que podrán entender que el ataque a lo que fue el estreno de la película está atado a la bomba que supuestamente habían puesto en este canal, al ataque en Plaza de Mayo. Digo, está todo bastante relacionado, está todo muy claro. Muy, pero muy claro. Muchas gracias a los dos por haber venido. No, gracias a vos. Nos vamos de corte, ya volvemos, dale.